Eh, pues no sé ni por dónde empezar a comentar esta noticia. Estamos hablando de que existe un mecanismo de envío de alertas por SMS. Ya saben ustedes que Ayuso hizo en su día uso de ese mecanismo, a mi juicio, y lo dije en aquel momento, de manera absolutamente innecesaria, porque estábamos ante una emergencia de un nivel infinitamente inferior al de la Dana. Pero el caso es que el mecanismo existía en la Comunidad de Madrid, y ahora resulta que en Valencia la consejera se enteró de que ese mecanismo existía el propio día de la catástrofe. O sea, ese mecanismo, que el día de la catástrofe sí que hubiera sido imperativo utilizar lo antes posible para decirle a la gente que se refugiara, resulta que la consejera no sabía que existía ese mecanismo. Y no sabía que existía en ese mecanismo no porque sea estúpida, es decir, no porque no se hubiera leído los protocolos, sino porque resulta que allí en Valencia ese mecanismo ni siquiera está puesto en marcha. Según declara la consejera, es un mecanismo pues que estaba ahí en borrador, en estudio, en proyecto. O sea que tenemos un Estado autonómico con un sistema de cojoalertas que existe en algunas autonomías, pero en otras no existe. Ah, pues está muy bien. Que en algunas autonomías sí se puede usar, pero en otras está en borrador. Cuando Ayuso emitió en Madrid aquel SMS que nos dejó a todos estupefactos, porque parecía que llegaban los misiles atómicos chinos a arrasar España, ese día me llamó mucho la atención que Ayuso utilizara el SMS de alerta en Madrid, donde realmente la emergencia no fue tan terrible, y sin embargo, donde sí que fue más terrible, que es en Castilla-La Mancha, no se usó SMS aquel día. Y me preguntaba yo por qué, y nunca he logrado saberlo. Ahora, escuchando a la consejera valenciana, se me ocurre que es que a lo mejor García Paje no usó aquel día una alerta por SMS similar a la de Ayuso, porque a lo mejor es que Castilla-La Mancha no lo tenía implementado. No lo sé. Pero el caso es que Valencia no lo tenía implementado. Y que ese día, el día de la catástrofe, se entera la consejera por un técnico de que hay un sistema de alerta por SMS que bueno, que está en borrador, que está en estudio, que no sé. ¿Podemos escuchar otra vez el corte, don David? Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ese S-Alert, una decisión unánime del FECOPI y aconsejada por los técnicos. Pues porque no estaba activo ese sistema. O sea, en Madrid se hay alerta activa por SMS pues desde hace ya un montón de tiempo, pero en Valencia no. ¿Quién es responsable de que no estuviera implementado eso oficialmente y que al final se utilizara de manera, digamos, extraoficial? No entiendo nada. Me gustaría que me lo aclararan. ¿El gobierno valenciano anterior de Chimo Puig no lo había puesto en marcha? ¿Quién tenía que autorizar que eso estuviera en marcha? El nuevo gobierno valenciano no se preocupó de ver si estaba en marcha o no estaba en marcha, porque me parece pues uno de los mecanismos fundamentales en un esquema de protección civil, aunque de todos modos tampoco tenemos que perder la cabeza. Las alarmas a la población se pueden hacer por muchas vías. Y la pregunta es, por una vía o por otra, ¿se podía haber ahorrado horas a la hora de advertir a la población de que buscara refugio?
Pues parece que sí, porque la información fluía por distintos sitios. Fluía por distintos sitios, que había habido unas lluvias absolutamente torrenciales. Estamos hablando de 600 litros por metro cuadrado. Fluía por distintos sitios la información de que los barrancos estaban desbordando. Y el caso es que ni con SMS ni sin SMS nadie fue capaz de poner un poco de sentido común a algo que es de mero sentido común. Si aguas arriba el barranco del Pollo se está desbordando, aquí se va a montar lo que no está en los escritos. Pues no sé, unos por otros, la casa sin barrer, pero me gustaría que me aclararan esto del sistema de SMS. ¿Estaba o no estaba en marcha? ¿Estaba o no estaba en los protocolos? Si no estaba en los protocolos, ¿por qué no estaba en los protocolos en Valencia, cuando sí está en los protocolos en otros sitios, parece? ¿O no está en los protocolos en ningún sitio? Y lo de Madrid, donde se usó aquel sistema de SMS de alerta, fue algo experimental, porque dice la consejera que en el Comité Nacional de Protección Civil está en estudio lo de S-Alert, ese sistema de alerta por SMS. ¿Quiere decir que todavía no se ha aprobado a nivel nacional su uso en las distintas autonomías? No sé, me gustaría que me aclararan cómo está el asunto, más que nada para saber qué mecanismos hay implementados de protección civil. Lo he comentado en estos micrófonos en los días pasados, desde que se produjo la catástrofe. Aquí ha habido fallos antes, durante y después. Durante, pues ya la pregunta fundamental es: ¿se hubiera podido hacer algo para alertar antes a la población? 1 hora antes, 2 horas antes, 40 minutos antes, yo qué sé. Cuanto antes se hubiera alertado, más gente habría salvado la vida. ¿Se hubiera podido hacer algo? Eso es lo que tenemos que ver en el durante. En el después ya estamos viendo que la reacción del gobierno y también en cierta medida de la Generalidad ha sido lamentable tras la catástrofe. Ahí la responsabilidad fundamental está en el gobierno, en Pedro Sánchez, que al final es el mando superior en este país. Esto no es una confederación, esto no es un Estado federal, esto es un Estado unitario donde hay competencias delegadas a las autonomías, pero la competencia final de todo es del presidente del gobierno. Pero es que hay negligencias antes de la catástrofe, y negligencias gravísimas, y negligencias además basadas en mera ideología. Es decir, por el ecologismo progre, ese que pone por delante el planeta a los seres humanos, pues resulta que cosas que se podían haber hecho para evitar esta catástrofe no se hicieron.